Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿No les parece vacilón como que todas las personas que nos ponemos aquí al frente los saludan y ya es como la tercera vez que ustedes, sí, estamos bien. Ya. Pero no, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Patiño. Soy parte del staff acá de Casa 242 y les confieso que estoy muy emocionado de compartir lo que Dios puso en mi corazón con cada uno de ustedes esta mañana. Como lo dije ahora al principio, creo que en esta etapa de mi vida el Señor me ha ido enseñando acerca de la soberanía de Dios, de que todo es parte del plan de Dios. Y eso pone en mi corazón que cada una de las personas que estamos aquí es porque teníamos que estar aquí, es parte del plan de Dios que estuviéramos aquí. Entonces por eso es que estoy emocionado, porque creo que todos los que estamos acá queremos escuchar acerca del Señor y el Señor me dio la oportunidad de ser yo quien comparta estas palabras esta tarde. Entonces, esta mañana, exacto. La semana pasada, Checho terminó con nuestra serie de charlas del Sermón del Monte y este fin de semana y el próximo hicimos una pequeña serie acerca de la Navidad que se llama Sorpresas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo vino Jesús al mundo y hoy noche, si Dios quiere, vamos a hablar del para qué vino Jesús al mundo. Pero creo que especialmente lo importante es que conozcamos cómo vino Jesús al mundo, porque si no, no sabríamos que estamos celebrando en Navidad, no sabríamos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús y no podríamos celebrar Navidad sin saber qué es exactamente lo que estamos celebrando. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan en una oración para poner este rato en las manos del Señor? Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estamos acá. Gracias también por tu palabra poderosa, Señor, que es lo que vamos a predicar esta mañana, Señor. Te adoramos con la música, te adoramos con nuestras oraciones, te adoramos con la presentación de una niña, Señor, y ahora te adoramos con tu palabra, Señor, con la proclamación de tu palabra, Padre. Yo te pido que abras nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, y Padre, que a mí me ayudes a compartir el mensaje que pusiste en mi corazón de la manera correcta y aferrado a tu palabra, Señor, y es en tu nombre, Jesucristo, que oramos. Amén. En febrero del año 2010, la empresa de televisión CBS lanzó una nueva serie que era como tipo documental, era como lo que llaman un reality show, ¿verdad? Que es como cámaras que van siguiendo a una persona en específico. Y resulta que este nuevo programa se llamaba Undercover Boss, o jefe encubierto, ¿verdad? Como una traducción ahí del inglés al español. Y resulta que este programa se trataba de que un jefe o un CEO o un presidente de una empresa se vestía como un trabajador de la clase más baja que tuviera su empresa. Se vestía y iba a donde alguno de esos trabajadores que lo recibían a él como si fuera un nuevo trabajador y la tarea era que lo tenían que capacitar y lo tenían que entrenar. Entonces, al principio de cada uno de los episodios se ve donde el jefe está en su casa, ¿verdad? Y lo visten, le ponen un bigotillo, le ponen algún otro tipo de pelo, como una peluca, y lo envían a estos trabajadores. Al final del capítulo, los trabajadores llegan a la oficina del jefe y se dan cuenta que el joven misterioso que había estado en medio de ellos por un par de semanas o algo así, resulta que era el jefe. Y estando ahí, en presencia del jefe, si los trabajadores habían hecho el trabajo correcto y habían recibido al jefe y lo habían entrenado y todo esto, el jefe les daba una recompensa. ¿Por qué les daba una recompensa? Porque mientras él estaba en lo más bajo, ¿verdad? Mientras él estaba trabajando en su área más baja de su propia empresa, él se daba cuenta de las diferentes cosas que las personas pasaban, la cantidad de horas tal vez que una señora con 3, 4 hijos trabajaba o cómo se transportaban desde lejos hasta el lugar de trabajo, y se ve de verdad en el programa como hay como un compromiso de cada uno de los trabajadores en su empresa. Entonces el jefe se impresionaba mucho y al final les daba una recompensa. La serie tuvo en su primer episodio 17.7 millones de vistas y ha estado al aire por 10 temporadas. Ha ganado múltiples premios.
Y yo no sé ustedes, pero yo espero que después de que escuchemos este mensaje, nos demos cuenta de que qué documental más bíblico. Digamos, si lo hubieran anunciado como que eso mismo que está sucediendo en esa serie es la historia que cuenta este libro que tengo aquí, que tenemos muchos de nosotros ahí, nos daríamos cuenta que es un programa totalmente bíblico, porque el jefe, el CEO, el creador de los cielos y la tierra, bajó a este mundo y vivió en medio de nosotros. Se hizo ser humano, dejó toda su naturaleza de Dios, no se aferró a eso, sino que bajó a este mundo y habitó en medio de nosotros. Y esa es la hermosura que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a estar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 33. Y quisiera que comenzáramos leyéndolo juntos. Lucas 1, 26 al 33, esta es la palabra de Dios y dice así. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Es importante mencionar que este pasaje que vamos a estudiar está en el Evangelio de Lucas. Este Evangelio lo escribió Lucas y creo que a mí me gusta siempre que voy a dar una charla que nos identifiquemos con lo que vamos a leer. Lucas nos cuenta en los primeros 4 versículos que le está escribiendo a una persona que se llama Teófilo, y le dice que todo lo escribe con esmero y lo escribe ordenadamente. Y les digo esto porque lo que dice Lucas en el versículo 4, Lucas 1:4, creo que es para nosotros esta tarde, esta mañana también. No sé por qué estoy diciendo tarde, pero bueno, ustedes me entienden. Lucas 1:4 dice así, dice: para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y yo quisiera hacer mías las palabras de Lucas en este momento, porque muy probablemente muchas veces, algunos de los que estamos acá, hemos escuchado un mensaje acerca de la Navidad, acerca del nacimiento de Jesús. O puede que esta sea la primera vez, pero lo que quiero que tengamos claro es que el objetivo de esto es que lleguemos a tener plena seguridad de lo que nos están enseñando, porque está en la palabra de Dios. Cómo Jesús vino al mundo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. El texto que acabamos de leer nos da bastante el contexto de lo que está sucediendo en este momento, pero yo quiero poner 3 puntos el día de hoy. El punto número 1 es que Jesús es hombre. El punto número 2 es que Jesús es Dios. Y el punto número 3 es que Jesús es Rey. Entonces, antes de entrar en el punto número 1, vayamos al versículo 26. El versículo 26, para dar un poquito de contexto de dónde estamos, empieza diciendo a los 6 meses. Esto Lucas lo dice porque anteriormente nos viene contando la historia de Zacarías y Elizabeth. Un ángel se le aparece a Zacarías y le dice que Elizabeth, que es su esposa, que es de edad avanzada, nos dice la Biblia, va a quedar embarazada, y va a quedar embarazada de Juan el Bautista, quien va a abrir el camino para Jesús. Entonces por eso empieza con a los 6 meses, porque ya nos viene contando algo, y a los 6 meses de que ya se le había aparecido el ángel, de que Elizabeth quedaba embarazada, a los 6 meses sucede esto que vamos a leer. Y en el texto vemos 3 personajes importantes. Vemos a Gabriel, el ángel, vemos a una joven virgen que se llamaba María, y vemos con quién iba a estar comprometida ella, con quién estaba comprometida ella y con quién se iba a casar, que es José, descendiente de David.
Ahora, a partir del versículo 28 comienza la conversación del ángel Gabriel con María, y volvámoslo a leer. Dicen los versículos 28 al 31. Dice: el ángel se acercó a ella, a la Virgen María, y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengan miedo, María, le repite, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Seguidamente en el versículo 32 y 33, el ángel Gabriel le dice a María quién será este hijo a quien ella dará a luz y le pondrá por nombre Jesús. Y dice el 32 y 33, él será, palabras claves, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces, conforme a estos dos últimos versículos, vamos al punto número 1, que es Jesús es hombre. Y lo saco porque el primer dato que le da el ángel Gabriel a la Virgen María es: él será un gran hombre. Ahora bien, de todos los lugares del mundo que habían en ese momento, que existían en ese momento, Dios escoge uno, y dice la Biblia que se llamaba Nazaret, un pueblo de Galilea. Y Dios escoge este lugar entre todos los lugares del mundo porque escoge a una mujer en específico. Y la Biblia nos cuenta que es una joven virgen que se llamaba María. Dios envió al ángel a esta mujer en específico. Ahora, de esta joven virgen no sabemos nada antes de este momento. No sabemos nada acerca de su pasado, no sabemos de dónde viene, ni qué es lo que ha hecho antes de esto. Pero me encanta más bien cómo la Biblia centra este texto en quién fue el que hizo la obra. ¿Quién fue el que inició la obra? Y lo vemos desde el comienzo del texto, que dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. O sea, que Dios fue quien envió a este ángel, a esta virgen. Dios fue el creador de este plan perfecto que se estaba desarrollando en este momento. Pero Dios involucra a diferentes personas para cumplir su plan, que era que Jesús naciera. Y le dice: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo, le dice a María. Y qué maravilla de saludo. Obviamente María se iba a perturbar. ¿Cómo? Una mujer que no merecía el favor de Dios, igualmente Dios tuvo gracia, tuvo favor sobre ella y la escoge a ella específicamente. Y el versículo 30 lo vuelve a repetir: no tengan miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Entonces lo vemos, todo es iniciado por Dios, el plan perfecto de Dios en este momento, no antes, no después, sin importar lo que había sucedido antes, sin importar lo que iba a suceder después, estamos en este momento porque Dios así lo quería. Me encanta como lo ponen otras versiones de la Biblia. Aquí estamos leyendo Nueva Versión Internacional, la que leemos en esta iglesia, pero hay otras versiones de la Biblia, como Reina Valera o Biblia de las Américas, que este texto lo dice así: porque has hallado gracia delante de Dios. Y definimos gracia como un regalo inmerecido de parte de Dios. Entonces quisiera que quede muy claro, todo esto lo hace Dios. Lo inicia Dios. Ahora estamos hablando de que Jesús vino como hombre. Y esto lo notamos primeramente porque Jesús nació de una mujer, como usted y como yo y como cualquier otro ser humano que ha habitado después de Adán y Eva. Todos han nacido de una mujer. Desde hace muchísimos años, la Iglesia Católica Romana ha dado a esta Virgen María ciertos rasgos, aptitudes y cumplidos que la Biblia no dice en ningún lado. Pero sí hay algo que quiero dejar muy claro. La Biblia nos da datos hermosos acerca de la Virgen María.
¿Por qué? Porque María, sin merecerlo, era la madre de nuestro Salvador Jesucristo. Fue escogida por Dios. María no es intercesora, ni tiene la misma autoridad de Jesús, ni es una mujer que no tenía pecado. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que sí es la madre de Dios y que fue escogida por Dios. Después esa misma Elizabeth que les acabo de contar que iba a ser la madre de Juan el Bautista, le dice: bendita eres entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque fue escogida por Dios. Esa es la razón. Le damos respeto a María por ser la madre de Jesucristo. Ese es el respeto que le damos a María. Ella es la madre de Dios, quien cargó en su vientre a nuestro Salvador Jesús. Porque Jesús tenía que ser completamente hombre, tenía que ser un gran hombre, como dice el ángel Gabriel, y vivir en esta tierra. Y Jesús no fue enviado a un templo gigante donde había oro, donde había piedras preciosas, donde había mucho dinero. Jesús fue enviado a este mundo, al vientre de una mujer. Creo que si conocemos al Dios que adoramos, sabemos que con un chasquido de dedos Jesús hubiera podido aparecer ya con 30 años y empezar su ministerio. Pero ese no fue parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios era que Jesús fuera completamente hombre. Luego de que María recibe el favor de Dios, hay una actitud preciosa de parte de la Virgen que lo podemos ver en Lucas 1:38. Esta es la respuesta de María al ángel y dice así: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Qué buena actitud de María. Contestar: aquí tienes a la sierva del Señor. Hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que contestaron de esta manera, con obediencia. Y creo que es una invitación a nosotros también, a que a veces pensamos que no lo merecemos, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Entonces, que quede claro, Dios envió a Jesucristo al vientre de una mujer en este preciso momento, no antes, no después. A veces, de hecho, pensamos, especialmente en estas épocas, por los villancicos que cantamos, que la noche en que Jesús nació fue una noche de paz, que la noche en que Jesús nació fue una noche tranquila. Pero creo que si empezamos a entender que Jesús nació del vientre de una mujer, que esa mujer dio a luz a Jesús, creo que nos damos cuenta que esta noche muy probablemente no fue tan pacífica como nos lo imaginamos. Jesús nació en un pesebre sucio, sin doctores, sin medicamentos, sin inyecciones que le ayudaran a María a no padecer dolor. Muy probablemente fue una escena bastante sangrienta porque estaba naciendo un niño. Así fue el plan de Dios, que naciera nuestro Salvador. A mí me vuela la cabeza, a mí me impresiona el plan perfecto de Dios cumplido en el nacimiento de Jesús. Qué hermoso, nacido de una mujer. Pero entonces, ¿cuál es la relevancia para nosotros hoy en día de que Jesús fuera totalmente hombre para vivir en esta tierra? Y me gustaría explicárselo de la siguiente manera. Antes de que Jesucristo viniera a la tierra, existían dos grandes oficios que vemos bastante claros en el Antiguo Testamento. Estos eran el sumo sacerdote y el profeta, o los profetas. Y hace poco escuché una charla que daba una de las mejores explicaciones de esto y creo que nos puede quedar bastante claro. Dice así: el sumo sacerdote era un hombre que hablaba con Dios de parte del pueblo. O sea, era un mediador, hablaba con Dios de parte del pueblo. Y luego estaban los profetas, que era al revés, hablaban con el pueblo de parte de Dios. Entonces, el sumo sacerdote era aquel que hacía sacrificios por los pecados del pueblo ante Dios. Y cuenta Levítico, el libro de Levítico, en el capítulo 16, que una vez al año este sumo sacerdote entraba a un lugar que se llamaba el lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Esto se llamaba propiciación. Propiciación significa que se ofrecía un sacrificio para calmar la ira de Dios
contra los pecadores, porque Dios es santo. Eso es lo que significaba la propiciación. Entonces este sumo sacerdote entraba una vez al año. Hacía un montón de ritos, dice Levítico, que es uno de los libros para mí más pesados de la Biblia, porque son un montón de cosas, de instrucciones, ¿verdad? Dice la Biblia en Levítico 16 que este sumo sacerdote entraba, se vestía de una manera, era la única persona que podía entrar, y lo primero que hacía era que ofrecía un sacrificio por él y por su familia. ¿Por qué? Porque igualmente el sumo sacerdote era un hombre pecador. Entonces lo primero que hacía era entraba, ofrecía un sacrificio por él y por su familia, y luego hacía un simbolismo. ¿Qué era ese simbolismo? Agarraba un cordero y lo que simbolizaba era como que ponía los pecados del pueblo en el cordero, alguien que no lo merecía, los pecados sobre el cordero, y lo enviaba lejos. Los pecados del pueblo de Israel en ese momento, que sí merecían la ira de Dios, y lo enviaba lejos. Ese era el simbolismo que hacía el sumo sacerdote. Una sola persona como mediador, entrando en la presencia de Dios una vez al año. Y no por esto el pueblo de Israel era salvo. Otra vez volvían a pecar, otra vez volvían a ofrecerse sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y una vez al año este sacrificio de propiciación. Seguían entonces mereciendo la ira de Dios. Ojo esto pasaba antes de que Jesús viniera a la tierra. ¿Y qué pasa después de que Jesús vino a la tierra? Veámoslo en Hebreos 4, versículos 15 y 16, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Desde el principio de los tiempos, desde que Adán y Eva pecaron y cayeron en pecado, está Dios santo, que no puede estar en presencia del pecado, y los pecadores, el pueblo pecador. Y antes de que Jesucristo viniera había un mediador que entraba solamente él una vez al año, pero cuando Jesucristo vino se convirtió en ese mediador para nosotros. Y ahora no es solo una vez al año, sino que podemos entrar en la presencia de Dios. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo y que confiamos en que su sacrificio es suficiente, podemos entrar en la presencia de Dios. Ahí podemos estar. Él es un sumo sacerdote. ¿Y por qué tenía que ser hombre? Porque el sumo sacerdote que tenemos al frente de nosotros en Jesucristo sabe quién es Dios, porque Él es Dios, y ya lo vamos a estudiar un poco mejor, pero también se identifica con los hombres y dice que es incapaz de compadecerse de porque no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Yo no estoy inventando esto lo dice la Biblia, ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y como no pecó, entonces ese sumo sacerdote que tenemos no tiene que entrar y ofrecer primero un sacrificio por él y su familia, porque nunca pecó. Sin pecado significa que todas las tentaciones que recibió Jesús mientras estuvo en esta tierra, las soportó, porque no pecó. Es impresionante pensar eso, y al saber eso, entonces dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ya no es un trono que juzga, ya no es un trono que agarra y solo puede entrar una única persona, sino que Jesucristo, dice la Biblia, que lo convirtió en un trono de gracia. Y Dios nos invita a entrar confiadamente. Si ustedes estuvieran en mi casa y estamos en la sala y yo le digo, entre confiadamente, muy probablemente ustedes seguro entran a la cocina, abren la refri o se van a echar una dormida en mi cuarto o algo así por el estilo. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo Dios.
Entren confiadamente a ese trono de gracia. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero eso. ¿Alguien más quiere eso? En Jesús, al ser hombre, tenemos a alguien que nos conoce total y completamente, porque Él sintió lo que usted y yo muchas veces sentimos hoy en día. Se identifica con nosotros. Le voy a dar ciertos datos que a mí me sorprenden demasiado. Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días en el desierto. A Jesús se le murió un amigo en Lázaro. A Jesús le dieron la espalda y se fueron algunos que servían con él. Jesús fue maltratado, Jesús fue golpeado, Jesús fue traspasado por una lanza. Jesús lloró. Dice que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, gotas de sangre caían de lo angustiado que estaba Jesús. Jesús estuvo angustiado, Jesús tuvo sed. Y ojo esto, Jesús se murió, pero Dios lo resucitó al tercer día. Hasta eso, Jesús hasta eso vivió la muerte. Él se compadece por nosotros. Por eso es que es importante creer que Jesús fue 100% hombre, porque Él sufre con nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría acercarme a alguien que no se puede compadecer por mí, que no puede comprender por lo que yo estoy pasando. Y ese es alguien que tenemos en Jesucristo, y Él intercede por nosotros ante Dios Padre. Es nuestro perfecto mediador. Ahora les dije que habíamos separado esta serie en dos diferentes charlas. Mi objetivo hoy es hablar acerca de cómo vino Jesús al mundo, pero creo que es imposible, ya que ya tenemos toda la Biblia completa, hablar solo del nacimiento sin hablar de algo un poco más. Esto lo vamos a estudiar de hoy en 8, pero vean lo que dice Hebreos 7:27. Dice así: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ese niño que estaba naciendo iba a cumplir esto que estamos leyendo más adelante en Hebreos. Él era el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Ese es Jesús. Ese es el niño que iba a nacer, nuestro Salvador. Entonces quisiera que nos hiciéramos las siguientes preguntas. ¿Nos acercamos confiadamente a ese trono? ¿Nos acercamos a Jesús sabiendo que Él fue tentado en todo, que nos entiende? Sabemos que Él se identifica con usted y conmigo. Seguimos pecando, ¿sí? Seguimos mereciendo la ira de Dios, ¿sí? Pero ahí está Jesucristo. Y Él es quien intercede por nosotros ante el Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Lo cual me lleva al punto número 2, que es que Jesús es Dios. Si volvemos a nuestro texto en estudio, como segunda característica del niño que iba a nacer, de Jesús, en el mensaje del ángel Gabriel, él le dice a María: y lo llamarán Hijo del Altísimo. Jesús no comenzó a existir cuando María dio a luz a ese hombre. Jesús ni siquiera comenzó a existir en Génesis 1:1 cuando empezamos a leer nuestra Biblia. Jesús es preexistente, ha existido desde toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Desde antes de la creación del mundo, Él ya existía y más bien todo fue creado por Él y es para Él. Veamos lo que dice Colosenses 1, del 15 al 17, mis versículos favoritos, la supremacía de Cristo. Dice así: Él, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él
fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Es anterior a todas las cosas. Todo fue hecho por medio de Él y es para Él. Ese mismo niño que el ángel Gabriel anunció era Dios y había existido desde siempre, y más bien era la imagen visible del Dios invisible. El plan perfecto de Dios. Jesús es Dios. Y esto lo hizo por amor. Y quisiera contarles algo que leí hace poco en un libro que se llama Sígueme, de un pastor que se llama David Platt. Creo que está allá afuera y se los recomiendo totalmente para que lo lean, es lindísimo. Y David Platt cuenta la siguiente historia y creo que explica muy bien esto que estoy hablando. Cuenta que estaba con unos musulmanes en el Medio Oriente, sentados en un restaurante. Y él les empezó a contar acerca de lo que él creía. Dijo que Dios había venido a nosotros en la persona de Jesús. Y cuando dijo esto, uno de ellos lo detuvo y le dijo: eso no es verdad. Dios jamás haría eso. Su persona es demasiado grande para hacer eso. A lo que Platt le respondió: estoy totalmente de acuerdo en que Dios es demasiado grande. Y por eso precisamente es que vino al mundo como un hombre. El hombre que estaba escuchando esto no entendía lo que Platt le decía y Platt le dijo: permítame explicárselo con una historia y hacerle una pregunta. Dice Platt: la historia es sobre una muchacha y yo amaba a esa muchacha y quería pedirle que se casara conmigo. Cuando llegó el momento de pedirle que se casara conmigo, ¿piensa usted que envié a uno de mis amigos con el mensaje? El hombre respondió: claro que no. Tiene que ser usted mismo el que le diga que la ama y que se quiere casar con ella. Platt respondió: exacto. Necesitaba ir yo mismo y decírselos, porque en las cosas del amor tiene que ir uno mismo, ¿verdad? Entonces concluyó Platt: así es como Dios muestra la grandeza de su carácter. En definitiva, Él no ha enviado a tal persona, a tal profeta o a tal mensajero con un mensaje final, a comunicarnos su amor completo. En lugar de eso, vino Él mismo, porque en las cosas del amor debe ir uno mismo. Esa es la explicación perfecta de por qué Dios vino Él mismo en Jesucristo. Él vino, Él mismo. Esto se llama encarnación y es una maravilla. Encarnación significa que Dios se convirtió como aquellos que Él mismo había creado, tomando la naturaleza de los que Él había creado. La imagen visible del Dios invisible caminó en esta tierra. Nació de una mujer que Él mismo sostenía en sus manos. Tuvo hambre y tuvo sed, comió y bebió lo que Él mismo había creado. Es impresionante. Tomó la naturaleza de siervo y se convirtió en hombre, sin dejar de ser Dios. Veamos lo que dice Filipenses 2, versículos 5 al 7, dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud de Cristo Jesús? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por eso era que Dios no pecaba. Por eso era que Jesús no pecaba, porque era totalmente Dios. Ese niño que estaba naciendo era totalmente Dios y consideró no ser Dios como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente
se rebajó y vino a servir a los seres humanos. En el ejemplo que les puse al principio, les dije cómo iniciaba la serie. El jefe, aunque se vista, no deja de ser jefe. Y eso es exactamente lo mismo que hizo Jesús. Eso es lo que celebramos en Navidad. Esa es la mejor sorpresa que podemos tener. Que Jesucristo era totalmente hombre, pero nunca dejó de ser totalmente Dios. Esa es la verdadera sorpresa. Nos cambia entonces, les pregunto, la perspectiva del por qué celebramos Navidad. ¿Es esto lo que estamos celebrando? La salvación había llegado al mundo. El camino, la verdad y la vida habían llegado al mundo. Y su plan se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y eso voy con el punto número 3, que dice que Jesús es Rey. Lucas 1, volvemos, dice como última característica, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. El bebé que María iba a tener en su vientre en ese momento era el rey que el pueblo tanto había estado esperando y anhelando. Esto lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, pero lo vemos como primera vez cuando el pueblo le pide a Samuel un rey. Veámoslo en 1 Samuel 8:5, que dice así. Le dijeron el pueblo a Samuel: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Todas las otras naciones tenían un ser humano como rey. El pueblo de Israel en ese momento tenía a Dios como rey. Pero ellos le dijeron: no, queremos un rey como todas las demás naciones. Entonces Dios, que es bueno y siempre ha sido bueno, le dio un rey. Y pone como rey a Saúl, que parecía un perfecto candidato, según nos dice la Biblia. Era alto, era guapo, era fuerte. Perfecto candidato para ser rey. Pero si seguimos leyendo, vemos como Saúl se llenó de orgullo y lo gobernó el poder y la ambición. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da otro rey. Y ahora Dios escoge a uno que no parecía rey, a un pastor de ovejas, pequeñito, seguro era como de mi tamaño. Y dice que el rey David fue rey, fue fiel al Señor, pero tampoco fue totalmente libre de pecado. Aunque fue un gran rey. De hecho, fue tan gran rey que Dios le promete a David que pondrá en su trono a uno de sus propios descendientes. Veámoslo en 2 Samuel 7:12. Dice así: cuando tu vida llegue a su fin, este es Dios hablándole a David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo, Dios, pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. El pueblo piensa que ese descendiente era el hijo de David, que se llamaba Salomón, pero tampoco era ese. Y generaciones tras generaciones de reyes en el pueblo de Israel pecaron una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros hoy? Desde los judíos, ellos eran devotos a sus oraciones y habían varias líneas que decían que el descendiente de David iba a ser el Mesías. Entonces imagínense cómo cobra sentido las palabras que le está diciendo el ángel Gabriel a María cuando le dice que el niño que va a nacer, el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob, sobre Israel, para siempre. Qué impresionante que el niño que iba a nacer ya era rey. Jesús es rey
Y Jesús venía a reinar sobre todo su pueblo. Y dice la Biblia que todos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo somos adoptados en la familia de Dios y ahora somos parte del pueblo de Dios. Así es que les tengo una noticia: tenemos rey y es Jesucristo el Salvador. Ese es nuestro rey. Jesús, aunque era un niñito, era totalmente hombre, seguía siendo totalmente Dios, pero era totalmente rey. Ya tenemos rey, ya no tenemos que pedir más reyes, ya tenemos un rey, un sumo sacerdote, un soberano perfecto. Es nuestro rey Jesucristo. Eso es lo que estamos celebrando en Navidad, es la sorpresa más grande. Nuestro rey Jesús nació. Y en Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y yo creo, y espero que ustedes también, que muchas de las promesas que tienen el Nuevo Testamento se cumplirán cuando ese mismo Jesús regrese por su pueblo. Y veamos lo que dice Filipenses 2, del 10 al 11. Yo creo que esto se va a cumplir en este momento, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo creo en eso. Y yo creo que esto empezó cuando Jesús nació. Quisiera cerrar de la siguiente forma. Hace algún tiempo escuché esta historia y me gustaría cerrar contándoselas. Dice que estaban algunos hombres de diferentes religiones y algunos otros hombres que no creían en nada. Y estaban hablando de sus diferentes dioses. Y en esa conversación había un cristiano. El cristiano toma la palabra y dice lo siguiente: quisiera que todos nos imagináramos una montaña. Ustedes tienen bastante tiempo hablando acerca de dioses, como que fueran dioses que están en la cima de esa montaña, y ustedes tienen que hacer un montón de cosas para llegar hasta esa cima, a donde está ese Dios que dicen ustedes que es santo y poderoso. Eso es cierto. A lo que todos los que estaban en la mesa movieron su cabeza en afirmación. Siguió diciendo entonces el cristiano: pues ¿qué harían ustedes si ese Dios no se aferrara a que es Dios y a que está en la cima de esa montaña, y más bien bajara la montaña por ustedes y con las fuerzas de Él y no con las de ustedes mismos los acompañara a subir esa montaña? Todos se sorprendieron. Uno de ellos dijo: es imposible que eso suceda. A lo que otro dijo: sería lo mejor que nos podría pasar en la vida. Y el cristiano les dijo: permítanme y les cuento acerca de Jesucristo. Que nos identifique como cristianos es que creemos que Dios bajó de su gloria en la forma de Jesucristo y se hizo hombre sin dejar de ser totalmente Dios. Y que lo que nos identifique como cristianos es que lo que celebramos en Navidad es a Jesús, quien nos acompaña por gracia y por misericordia, porque se identifica con nosotros a subir esa montaña con sus fuerzas y no con las nuestras, hasta que un día estemos en esa misma gloria, frente a frente con nuestro Dios. Ese es el mejor regalo y esa es la sorpresa. Pongámonos de pie. Oremos. Señor Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esta historia, Padre. Gracias porque
Señor, esto que acabo de hablar no está solo a mi alcance o al alcance de algunos, está al alcance de todos los que queremos y tenemos la voluntad de abrir tu palabra y leer. Gracias, Señor, porque nos ayudas a conocerte mejor. Ayúdanos a crecer en fe, Señor, en confianza, en conocimiento de nuestro Dios, que Él se identifica con nosotros, Señor. La aplicación, Señor, de esta mañana es que nos llevemos un concepto de ese niño que está naciendo, concepto correcto de lo que es la Navidad, Señor, y por qué la celebramos con tanto gozo y alegría. Señor, el Salvador del mundo nació de una virgen sin dejar de ser totalmente Dios y es nuestro Rey. Gracias, Señor, por estas palabras, Padre. Yo oro por cada una de las personas que está aquí, Señor, que ese último ejemplo seamos nosotros, que en esta Navidad aprovechemos para presentarle a las personas a Jesucristo, quien carga con nuestras luchas, quien nos limpia de nuestros pecados, que su yugo es ligero y liviano y que nos da una esperanza y una herencia eterna e inmarchitable que nos espera cuando estemos en presencia de Él. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos juntos. Amén.